Bien, mis hermanos, el apóstol Pedro ha declarado una máxima, ha dado una expresión máxima de la fe cristiana. Dice primera de Pedro 3:17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Eso es una expresión grande, una máxima expresión de la fe cristiana y para la fe cristiana. Debemos meditarla profundamente, debemos considerarla profundamente. El apóstol Pedro dice, es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Es mejor padecer por hacer el bien. Si eso es lo que Dios quiere, es mejor seguir haciendo lo bueno, aunque cueste, aunque signifique para nosotros la muerte del yo, aunque signifique para nosotros amar y servir a alguien que no se lo merece, a alguien que nos hace daño, a alguien que nos ha afectado y que tal vez nos va a seguir afectando. Hermanos, si esa es la voluntad de Dios, dice el apóstol Pedro, pues es mejor. Es mejor hacer lo que Dios dice que hacer lo que es contrario a lo que Dios dice. Por la causa de Cristo, seguramente usted está aquí hoy. Seguramente ha encontrado 1000 razones para salir corriendo. Pero por la gracia del Señor está aquí. Y porque por la gracia de Dios, usted dijo, bueno, sigo a Cristo. Sigo con Cristo. Sigo de la mano de Cristo. Y que Cristo me ayude a amar a mi hermano, a amar a mi hermana, a amar a aquel a quien Él amó. Si Él lo ama, ¿quién soy yo para no amarlo? Si Él lo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Si Él extendió gracia sobre Él, ¿quién soy yo para no extenderla? Que Dios me ayude, diría Martín Lutero, que Dios me ayude, porque nuestras almas son esclavas, nuestra conciencia es esclava de la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pedro, entonces es mejor padecer por hacer lo bueno, si así es la voluntad de Dios, que padecer por hacer lo malo, lo cual es contrario a la voluntad de Dios, o que estar bien, aparentemente bien, haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Puede que algo de nosotros diga, así es mejor, así fue mejor, así estuvo mejor, pero si es contrario a la voluntad de Dios, nunca será mejor, nunca. Y el apóstol Pedro ahora nos da un ejemplo de alguien que padeció por hacer la voluntad de Dios. Y ese ejemplo, esa persona ejemplar es Cristo, es Cristo. Nosotros somos aprendices del ejemplo perfecto. Nosotros somos discípulos, que traducido es un aprendiz, alguien que siempre está aprendiendo. Sabes que entre más aprendemos, siempre seguiremos siendo aprendices. Aprendices de Cristo, aprendices del ejemplo perfecto, aprendices de aquel que nos amó y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Pedro nos señala a Cristo, hace algo grande, hace algo increíble, ocurre algo hermoso, que es desatar para nosotros las verdades del Evangelio. Él señala a Cristo como ejemplo de sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? Nos muestra a Cristo como aquel que sufrió haciendo la voluntad de Dios. Él hizo lo bueno y aún así lo mataron. Él hizo lo bueno y aún así lo crucificaron. Él hizo lo bueno y fue muerto injustamente y nunca abrió su boca para defenderse. De eso Él no se defendió. Hermanos, Cristo volcó mesas, es cierto. Cristo hizo un azote y azotó a unos vendedores en el templo, es cierto. Pero cuando lo llevaron a la cruz, Cristo no dijo nada. Cuando le dieron muerte, Él no abrió su boca y no era justo, no era bueno, no era santo. Lo que estaban haciendo los hombres no era correcto. Como dijo un predicador, la peor desgracia del mundo
fue haber llevado a Cristo a la cruz, y a la vez es aquello por lo cual nosotros tenemos esperanza. ¿No les parece eso increíble? El peor error que pudimos haber cometido fue crucificarlo, y a la misma vez eso fue lo que nos dio libertad. Eso fue lo que nos dio a nosotros salvación. Así que para Pedro es imposible demandarle a los cristianos que sufran por la causa de Cristo sin mostrarles el ejemplo perfecto del sufrimiento. El ejemplo perfecto. Hermano, yo soy llamado a ser ejemplo, pero yo soy un hombre débil, caído y necesitado. Tú eres llamado a ser ejemplo, pero tú eres un hombre débil, caído y necesitado. Por la gracia de Dios, nosotros todos los débiles, los caídos y los necesitados, tenemos a alguien a quien señalar como el perfecto ejemplo de alguien que, a pesar de que lo estaban matando, siguió haciendo lo bueno y sufriendo, porque esta fue la voluntad de Dios. Y ese ejemplo perfecto es Cristo. Pedro no le va a decir a los siervos que obedezcan a los amos difíciles, si no fuera porque Cristo fue a la cruz. Pedro no le va a decir a una esposa que se sujete a un esposo tonto, si no fuera porque Cristo fue a la cruz. Pedro no le va a decir a un esposo que ame a la esposa y que mortifique su pecado y que muestre amor, si no fuera porque Cristo fue a la cruz. Nada de esto tuviese sentido si Cristo no hubiese muerto por nosotros. La muerte, la cruz y la resurrección de Cristo son la salvación del mundo. Estas verdades juntas son el evangelio, son el fundamento de la fe cristiana y son lo que sostiene todo lo que nosotros podemos decir desde este púlpito y desde cualquier momento en que le hablamos a cualquier pecador. Todo es solamente por Cristo. Su persona, recuérdelo, hermano, y su obra. Su persona y su obra. Eso significa su vida, su muerte y su resurrección. Si no fuera por eso, nosotros estaríamos perdidos. Así que el apóstol Pedro, después de que ha dicho cosas, ha dado lineamientos, ha puesto a los cristianos en una estructura de comportamiento adecuado en este contexto en el que vivimos, el apóstol Pedro dice lo siguiente: porque también Cristo, esa expresión, deténgala en su mente, pásela en su cabeza de un lado a otro, porque también Cristo sufrió, porque también Cristo padeció, porque también Cristo murió. Es exactamente la misma palabra que se usa en el verso 17. Es mejor padecer. Es la misma palabra que se usa para Cristo en el verso 18. Porque también Cristo murió. Esa palabra murió es la misma, padecer. En el original griego es exactamente la misma. Él murió, Él padeció. Él padeció, Él murió. También Cristo lo hizo, dice el apóstol Pedro. También Cristo. A veces nos atraviesan pensamientos como estos: ¿por qué a mí? Dile a tu carne: porque también Cristo. Porque también Cristo. Si Cristo también, ¿por qué yo no? Si Cristo también bebió de esta copa, ¿por qué yo no he de beber de ella? El apóstol Pedro dice: ¿sabes por qué te digo que hagas todo esto? Porque también Cristo. Porque también Cristo. A veces las confrontaciones con el evangelio no son tan dulces como nosotros quisiéramos. A veces la manera en que se nos llama a vivir para Cristo no es tan romántica como nosotros quisiéramos, sino también pasadas por la cruz, sino también pasadas por Cristo, también atravesadas con lanza, también con corona de espinas, también sufriendo sangre, dolor, tristeza. Y solo podremos recordar a nuestras mentes: porque también Cristo, porque también Cristo. Acabo de recordar que un pastor llamado John Piper dice que él estaba pequeño cuando murió la mamá de él. La mamá de él y el papá de él trabajaban predicando en otros países, andando en giras, predicando. Y cuando murió la mamá, andaban en una de esas giras.
Él dice que recuerda que su papá vino, lo recogió a él, lo montó en el carro fúnebre y fueron al aeropuerto a recoger el cadáver de la mamá de él. Treparon el féretro ahí en la caja al carro y avanzaron hacia el lugar de velación. Y dice él, mi papá solamente decía una cosa: Dios tiene que tener un propósito. Dios tiene que saber por qué. Dios sabrá por qué. ¿Por qué un santo hombre de Dios acaba de perder a su esposa? ¿Por qué ahora tengo unos niños a quienes tengo que terminar de criar? Dios sabrá por qué. Y dice Piper, solo recuerdo a mi papá diciendo eso. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Si también Cristo padeció, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Algunos cristianos de hoy huyen del sufrimiento, sin entender que el sufrimiento es el terreno en el que la mano de Dios opera. El sufrimiento es el campo fértil sobre el cual Dios trabaja y conforma la imagen de Cristo en nosotros. La mayoría de los casados se quejan de sus esposas, las esposas se quejan de los maridos, los hijos se quejan de los papás, los padres se quejan de los hijos y así consecutivamente. Los empleados se quejan del patrón, el patrón se queja de los empleados, los hermanos se quejan del pastor, el pastor se queja de los hermanos, la iglesia se queja del mundo, el mundo se queja de la iglesia, el cielo del infierno, supongo, y todo es un sufrimiento continuo. Y en medio de eso, la Biblia dice que Dios sigue sentado en su santo trono, que Dios sigue teniendo el control. Él sabe por qué está ocurriendo eso y me llama a mí a vivir por Él, a vivir para Él, aunque yo sufra. Creo que hay un libro que se llama Confiando en Dios, aunque la vida duela. Confiando en Dios, aunque la vida duela. El hermano Fernando Rocha, que estuvo predicando aquí durante un buen tiempo, decía que nos convertimos en sufriólogos, que es una mezcla de la palabra teólogos con expertos en el sufrimiento. Los cristianos son sufriólogos, expertos, teólogos, a partir del sufrimiento. En nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de aflicción, es cuando más conocemos a Dios, cuando mejor lo conocemos, cuando mejor experimentamos el consuelo, cuando todo alrededor se ha roto. Dios dice, yo estoy contigo. No te dejaré, yo no te desampararé, yo no me voy a devolver de hacerte bien. Dios promete estar con nosotros y acompañarnos. Y dice Pedro, igual que Cristo, exactamente igual que Cristo. No hay ninguna diferencia entre la manera en que el cristiano debe sujetarse a hacer la voluntad de Dios, aunque sufra. Sí, mi hermano, yo quisiera que tu esposa fuera un amor. Yo quisiera que tu esposo fuera un pan de Dios. Yo quisiera que nuestros hijos fueran lo mejor de lo mejor y que yo como padre fuera el mejor de los mejores. Sin embargo, estamos en un mundo caído y desde este lado del sol nosotros solo tenemos como solución ver a Cristo. Ver a Cristo. Y recordar eso, porque Cristo también, Ahora dije que cuando Cristo muere, Cristo resucita. Lo que estoy diciendo es que cuando Cristo es puesto como ejemplo de sufrimiento, bajo el poder y bajo la mano de Dios, esto se vuelve glorioso, esto se vuelve evangélico, esto se vuelve transformacional. El sacrificio de Cristo en la cruz se vuelve victoria. Así es como estaba prometido. Así, hermano, dice el Señor que si tú pruebas el ácido hoy, eso será miel en tu boca. Eso será dulce a tu paladar un día. Y más rápido, más nos adelantamos a experimentar gozo cuando aprendemos que también Cristo. El apóstol Pedro quiere enfatizar eso. También Cristo murió por los pecados. También Cristo murió por los pecados. Pero ¿cada cuánto Él muere por los pecados? Una sola vez. ¿Sabes qué es lo que está diciendo?
aquel cuyo valor es infinito, aquel que no tiene comparación, aquel que es capaz de cubrir los pecados de todos los hombres que han de ser salvos. Dice un hermano, ¿cuánto vale Cristo? ¿Cuánto vale Cristo? Alcanza para pagar el pecado de él, de ella, de aquel, del otro, desde ahora y para siempre, desde ayer hasta mañana. Todos aquellos que él ha de redimir con una sola vez y para siempre, les pagó, les trajo perdón, les redimió, les volvió perfectos. ¡Wow! Pero ¿cuánto vale Cristo? ¿Te imaginas que yo pudiera llevar a Jervis a pasear? Allá a Hollywood, a Miami, a Francia, caminar ahí por carreteras importantes de este mundo, y que luego también pudiera llevar a Stacy y a Erika y a Cata y a hermano Roberto, y cuando ven me lo llevé a todos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuánta plata tiene? Y le digo, no, vaya listando la maleta usted, el que me falta también, vamos. Pero ¿cuánta capacidad tiene? Y diría, no, y falta más. Tengo todo el aeropuerto rentado para ese viaje. Y vámonos todos los que podamos. Llamen a todos cuanto puedan. ¿Y todo esto a costa de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Cuánto vale Cristo? ¿Cuánta plata tiene? ¿Cuán preciado es? Dice la Biblia, es hermoso. Él es lirio de los valles. Él es la roca de la salvación, el lugar donde nosotros nos escondemos. La ira de Dios pasó sobre él y salió vivo. Es infinito, es poderoso, amante de lo bueno, justo, santo, recto. Y él le dice al Padre, todos estos son invitados míos. A todos estos yo los quiero ver en las bodas del Cordero. ¿Y sabes quiénes son esos? Andrajosos, miserables, recogidos de los caños, gente por quien el mundo no daría ni un 5. Y dice Cristo, son los míos. Los que él mandó invitar, los grandes, no quisieron venir. Pero todos los miserables vinieron contentos, porque estaban invitados a disfrutar con Cristo. Hermano mío, el valor de Cristo es sin igual. Y si decimos que él murió, como Pedro dice que él murió, hay que recordar que murió una sola vez. Dice el apóstol Pedro, y hay que ser claros, la muerte de él es solo una. Y si le preguntas por qué, diría porque vale demasiado, porque su valor es infinito. No vamos a decir que él murió y que lo seguimos matando, sino que murió una sola vez, que con solo un sacrificio él cubrió los pecados de muchos. Imagínate cuánto vale él, y aún él tuvo que sufrir en las manos de Dios. Aún él tuvo que ser humillado. Mi padre leyó en Colosenses, y en Colosenses dice que Dios, el Padre, triunfó sobre todos sus enemigos utilizando a Cristo. Utilizando a Cristo, por medio de Cristo. Y ahora, ¿por qué yo no? Si él valía tanto, si con solo la muerte de él una vez y para siempre era capaz de perdonarse tanto, ¿y por qué yo no? ¿Acaso, hermanos, la muerte mía podrá perdonar los pecados de alguno? ¿Cuántas veces tendría que yo dar mi sangre para que mi sangre sea sustitutiva? Para que mi sangre sustituya la maldad mía, mucho menos la de alguno de ustedes. ¿Cuántas veces tendría que ser yo muerto para eso? Yo no valgo nada, yo no valgo un 5, no soy capaz de perdonar, de alcanzar el perdón ni siquiera de mis propios pecados. O sea, yo sí debería estar sufriendo. Yo con todo mérito y razón debería estar angustiado y afligido y atormentado. Pero Cristo valía mucho. Con solo una muerte perdona los pecados de muchos. Y aún así, él también sufrió. Él también sufrió. Por eso es que el apóstol Pedro sigue diciendo, el justo por los injustos. Tal vez nosotros lo escuchamos tantas veces que se vuelve tradicional.
Pero hermanos, esto es increíble, esto es poesía pura. El apóstol Pedro dicen que parecía Shakespeare escribiendo, que Pedro, el pescador, jamás hubiese utilizado palabras tan sofisticadas, que nunca el pescador le hubiese dado la mente para escribir tales cosas tan profundas. Tal vez Isaías sí, pero Pedro no. Tal vez Pablo sí, pero Pedro no. Pero Pedro estaba inspirado. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. La pluma de Pedro se había vuelto ágil y filosa y decía cosas increíbles. El justo por los injustos. Tanto valía él. Tanto valía que es el único a quien la Biblia puede llamar el justo. El justo. ¿A cambio de quiénes? De los injustos. Eso es algo. Esta es una verdad de increíble valor. El hermoso y precioso Cristo, dando la vida por gente que no vale un 5. Y sin embargo, Él, el hermoso, Él sufrió. Y sin embargo, Él, el hermoso, fue intercambiado por un vil pecador. Si tú tuvieras al frente a Cristo, hermano, ¿tú lo cambiarías por algo de este mundo? Si lo tuvieras al frente, ¿lo cambiarías por algo de este mundo? ¿Un carro? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más, hermanos? ¿Un carro? ¿Cristo? ¿Una Coca-Cola? Oh, pastor. ¿Cristo? ¿Una casa? Ay, puede ser, pero no. Cristo, Cristo, Cristo. Y Él dice, si yo fui cambiado por ti, y a mí me cambiaron. Mi padre me cambió. ¿Qué pensaría Armando si Dani lo cambia? Que lo cambiaran por mí, Armando. Papi, ¿pues qué le pasa? No. Váyase. Yo lo quiero a él. Quiero a él ir conmigo. Ahora este va a ser mi hijo. Yo creo que Armando haría un berrinche, el más grande de este mundo. ¿Cierto o no? Yo lo haría. A veces veo que mi papá me quiere cambiar por alguien o por algo y yo me enojo. Tengo 44 años de edad y no me gusta esa idea. Que me cambien por otro. Cristo fue intercambiado. El Padre Dios lo intercambió. Aquel que detuvo la mano de Abraham sobre su hijo Isaac no titubeó 2 veces para profundizar con un puñal el corazón de su hijo. De su propio hijo. Yo lo hice, dice Dios, yo lo hice. Yo lo maté. Un ateo decía, ¿cómo pueden ustedes creer en ese Dios? Bendito sea ese Dios. Alabado sea ese Dios. Adorado es el único Dios verdadero, dispuesto a matar a su hijo para darme vida a mí. ¿Cuánto vale Cristo? Si yo no valgo nada, si yo soy gusano, polvo de la tierra. Y Él acabó con su hijo, lo sustituyó por ti, por mí en la cruz. Nos intercambió, nos prefirió a nosotros que a Cristo. ¿No es eso increíble? Padre mío, Padre mío. Increíbles palabras de Cristo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué? Él creció, él comía y él bebía la palabra de Dios. Saben, hermanos, él escuchó esto. Cristo escuchó esto. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué experimentó en la cruz? Acabo de citar Isaías 41:10. Cristo se comía esto. Cristo vivía esto. Él lo sentía. Tú y yo lo leemos y a veces no lo sentimos. Él lo sentía. Eran las palabras de su Padre. Mi Padre. La voluntad de mi Padre. Y tuvo que ir a la cruz. Tuvo que ir a la cruz para un intercambio divino. Este día
yo los tomo a ellos y te dejo a ti. Este día yo los intercambio, el justo por los injustos, para algo glorioso, dice Pedro. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Hermanos, la muerte de Cristo es un bien imperecedero. La muerte de Cristo es un bien que no tiene precio, para llevarnos a Dios. Una revista famosa de ciencia decía que de una manera increíble, de una manera inesperada, la ciencia parece volver a su creador. Suena bonito, ¿verdad? Pero lo que Pedro dice aquí es mejor. No está hablando de la ciencia, está hablando de nosotros, siendo llevados de vuelta a nuestro Dios, a nuestro Creador, a aquel que nos creó, llevarnos de vuelta, darnos de nuevo comunión con Dios, a pesar de que hemos estado por años alejándonos, por años buscando nuestro propio destino, por tiempos y tiempos haciendo lo que a nosotros nos venía en gana. Y Él dio la vida por nosotros para llevarnos de vuelta. El apóstol Pedro varias veces ha dicho que nosotros hemos sido devueltos al dueño y al pastor de nuestras almas, que lo que ha ocurrido es glorioso, lo que ha ocurrido es hermoso, que en ese precioso intercambio divino nosotros hemos sido llevados de vuelta a Dios. Eso es de un valor infinito. ¿Dónde logró eso, hermanos? ¿Cómo logró eso Cristo? Sufriendo, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos apreciar de manera infinita estas verdades para poder ver el beneficio del sufrimiento en las manos del Creador. Si Él hizo eso con Cristo, Él lo hará también conmigo. Si Él logró a través de la muerte de Cristo la reconciliación de su creación, Él conmigo, Él a través de mí, Él hará también su obra. Él glorificará su nombre a pesar de que yo esté sufriendo, a pesar de que esto sea algo difícil de sobrellevar. Hermanos, no sigamos huyendo del sufrimiento. Aprendamos a ver la gracia de Dios y la voluntad de Dios aún en medio de la aflicción, y cómo Dios obra y cómo Dios logra cosas por medio de la aflicción, como por ejemplo dice Pedro, que ustedes fueron reconciliados con el Creador por medio de la aflicción de Cristo, como por ejemplo que un intercambio increíble en el que el amado fue desechado para que el no amado fuese considerado amado. Si eso se logró en la cruz a través del precioso y glorioso Cristo, ¿cómo no se van a lograr cosas mejores a través de nosotros? Digo yo, en el estado en que nosotros estamos. Mejores cosas en el estado en que nosotros estamos. Mejores cosas a razón de quiénes somos y de dónde estamos parados. ¿Sabes qué quiere decir? Que cómo Dios nos salvará a alguien a través de tu sufrimiento. Eso es mejor. Ahora me decía Sebastián que es difícil ver a la familia, a los familiares no seguir a Cristo. ¿Verdad? Me decía Sebas, yo quisiera tenerlos aquí a todos. Y el apóstol Pablo, ¿qué decía de los judíos? Quisiera yo ser una persona que esté bajo la maldición de Dios, con tal de ver a mis hermanos salvos. Yo tengo hermanos y hermanas en la sangre que quisiera verlos entendiendo este evangelio y disfrutando este evangelio. Quisiera verlos aquí cantando como nosotros cantamos. Gente que estamos hablando del evangelio, quisiéramos verlos aquí. Hermanos, estas cosas son posibles, dice Pedro. Aún el esposo que es desobediente a la palabra puede ser ganado. ¿Pero cómo? Sin palabra. Ay, pastor, pero usted sabe lo que significa que yo me quede callado. Usted sabe, pastor, lo que significa que yo no hable. Uy, pastor, es que yo tendría que morir, yo voy a sufrir si me toca callarme, pastor. Exactamente, también Cristo sufrió. ¿Quieres ver a tu esposo salvo?
cállate. Uy, pero hay que morirse para eso. Exacto. Para que tú fueras rescatado, Cristo tuvo que morir. Para que tú fueras levantado de tu condición, Cristo tuvo que entregar su vida. Entonces, ¿por qué tú no? Maridos, amen a sus mujeres. ¿Qué? Diría algún marido. ¿A esa víbora? ¿Qué tendría que hacer ese marido? Morir. Pastor, pero que esa mujer no me da de comer. Esa mujer solo está metida en el teléfono. Esa mujer anda de casa en casa, se mete en todo lo que puede. Cuanta asociación encuentra, de esa ella es parte. Pastor, si esa mujer manejara, yo ni la encontrara nunca en mi casa, estoy seguro. ¿Saben que hay esposas así? ¿Saben que hay esposas así? Uno dice, ¿para qué me casé? Aquí nadie me respeta. Deja eso. Mira a Cristo. No que dejes a tu esposa, que dejes la intención de hacer que te respete. Abandona eso. Ámala. Ámala. Ámala tanto como Cristo te amó a ti y se entregó por ti y murió por ti. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? Cristo también sufrió y Él era el justo y fue cambiado por nosotros, por los injustos. Así que, hermanos míos, el apóstol Pedro quiere mostrarnos a Cristo como el ejemplo, pero es imposible solo decir, hey, miren a Cristo. Cuando alguien dice, mira a Cristo, dice, mira sus virtudes, mira sus logros, mira su perfección, mira su justicia hermosa, mira su obra, mira su sacrificio. Y bendito aquel que pueda verlo de una manera que su alma sea transformada. Saben, hermanos, si hay regaños en el púlpito, nos enojamos. Si hay bendiciones, nos alegramos. Y si hay Cristo, nos ponemos apáticos. Que Dios nos libre a nosotros de tanta maldad. Porque Él valía más. Él era digno de que nuestras emociones se levantaran más. Dice un hermano que un día estaba él en un culto predicándole a un montón de personas negras de piel, ¿verdad? Que hoy en día decir negro es ofensivo. De piel oscura, un montón de negros. Y uno se levantó. Él dijo algo de Cristo. Y uno de esos negros se levantó, tan grande como era. Y él dijo, me va a pegar. Y el negro dijo, aleluya, alabado sea el Señor. Y tomó asiento. Y dijo él, yo nunca había oído a alguien alegrarse tanto por escuchar el nombre de su Salvador, el nombre de su Señor. Nunca había oído a alguien, dice, conmoverse tanto por escuchar el nombre de Cristo. Siempre digo, hermanos, que Dios nos ayudara a nosotros para que nuestras mentes solo pensaran en Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Nombre sin igual, dice un canto, un himno. Cristo, Cristo, Cristo. Llena siempre mi alma. Cristo. Nosotros necesitamos pensar más a Cristo, meditar más a Cristo. Pedro está escribiendo, Pedro está dando órdenes, pero no puede darlas sin pensar en aquel que me amó y dio su vida por mí, y que mira, también la dio por ti, el que nos rescató, nuestro Señor, aquel que bajo la mano de la ira de Dios alcanzó triunfos. También dice, por medio tuyo, por medio de mí, la obra de Dios será hecha, personas serán transformadas, iremos con más almas al cielo. Irán andando, dice la Biblia, ¿y qué más van a hacer? Irán llorando, pero luego volverán, van a volver con gozo, porque verán aquello de lo cual ellos son parte, y las gentes que vienen con ellos también, y se alegrarán. Que el Señor nos ayude a nosotros a ver a Cristo triunfante, el Cristo glorioso, el que nos lleva de vuelta a Dios. Dice el apóstol Pedro, Él es tan útil, Él recibió tanto, Él es tan glorioso que aún muerto en la carne, Él estaba ¿cómo? Estaba vivo en espíritu. Es imposible que el Hijo de Dios muriera.
al punto de que quedara inactivo, al punto de que el que sustenta la creación dejara de existir ni siquiera por un segundo. Hermanos, el cuerpo de Cristo murió, pero su espíritu seguía vivo, vivo y trabajando. Como decimos nosotros, por lo menos en mi familia dicen vivito y coleando. Estaba vivo y trabajando, vivo y moviéndose, vivo y sirviendo, vivo y mostrando la gloria del Padre, declarando que todo lo que el Padre dice es verdad. Dice lo siguiente, que estaba muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu, estando muerto en la carne, fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Yo no creo que Pedro quiere darnos una clase profunda sobre cómo es que la muerte de Cristo hizo que él pudiera predicar a espíritus encarcelados, y que quiénes eran esos espíritus encarcelados, y que nos metamos por ese laberinto teológico y ya no podamos salir de ahí con vida. Yo no creo que eso es lo que Pedro quiere. Creo que Pedro solo quiere decir, mira lo que Cristo logró. Con su muerte, sufriendo bajo la mano de Dios, te llevó a ti de vuelta al Padre. Mira lo que Cristo logró. Con su muerte, Él predicó, aún a los que se habían perdido en los tiempos de Noé, aún a los que murieron ahogados bajo las aguas en los tiempos de Noé. Fue y les predicó. Fue y les hizo ver que lo que se decía de Él era verdad, que ciertamente por fe había que refugiarse en Cristo, como aquellos hombres, 8, se refugiaron en el arca y sobrevivieron al diluvio. Y esos hombres que murieron ese día son considerados personas que no creyeron, a quienes Cristo, estando muerto, fue y les predicó. Fue y les predicó y les mostró que era verdad. Miren que sí vine, miren que sí se cumplen las palabras, miren que de la misma forma en que ustedes debieron ser salvos, aquellos que crean hoy en mí también sobrevivirán, también serán salvos. Hermanos, cosas que tú y yo ni nos imaginamos, como el hecho de que hay un lugar donde están todas las almas que fueron desobedientes, y que Cristo, estando muerto, allá andaba trabajando. Estando muerto, allá fue y se mostró. Como dice un predicador, él no necesitaba decir nada, solo necesitó llegar y que fuera evidente que ahí estaba él. Aquel en quien no creyeron, aquello en lo que no creyeron, la palabra de Dios, pero ahora en carne. Así que Pedro dice que Cristo al morir predicó. Cristo al morir nos llevó de vuelta a Dios, y ahora dice que Cristo al morir nos salvó. Dice el versículo 21, ¿lo tienen? Y correspondiendo a esto, es decir, tal como aquellos 8 se salvaron por fe en una barca en el diluvio, por medio, dice, correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Una buena conciencia. El apóstol Pedro está diciendo, así como aquellos fueron salvos montados en una arca, ustedes son salvos a través de estar en Cristo. Bautizado quiere decir ser puesto debajo, estar puesto bajo Cristo. De la misma forma que ellos en el arca se salvaron, ustedes son puestos en Cristo para salvación de ustedes. Ustedes logran salir adelante en Cristo, serán librados de la ira de Dios en Cristo, está diciendo el apóstol Pedro. Y ahora este énfasis, y lo que hacen, dice, al estar en Cristo, no es como que ya no tengan pecado, sino como que elevan una petición a Dios para tener una buena conciencia. No es como que ya estamos perfectos, pero sí estamos sinceros en decir, Padre Dios, perdónanos. Padre Dios, ponme en Cristo. Y si ya estás en Cristo, Padre Dios, ya estoy en Cristo. Límpiame, lávame, hazme una nueva criatura.
Dame ese sentir que tienes que darme. Saben, esta mañana me levanté. Yo le tengo temor a los domingos en la mañana, cuando todo está muy tranquilo, hasta mi alma también. Hay domingos en la mañana que yo estoy como muerto, pero vivo. Me como mi desayuno, me tomo mi café y todo, y me preparo para venir a culto, pero no siento a Cristo. No siento eso. Algo especial que la palabra de Dios produce. ¿No te ha pasado, hermano? Que haces un devocional, lees tu Biblia y no pasó nada. Dices, yo quiero que pase algo. Dice un hermano, ora hasta que las puertas del cielo se abran. Ora hasta que tu alma sienta que está delante de la presencia del Dios, creador de todas las cosas. Ora hasta que escuches que has sido amado, que me perteneces, que eres mío, que yo estoy contigo. Pero la mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados en demasiadas carreras. Bueno, yo no tantas, sino que a veces cuando la mañana amanece como la de hoy. Llovió duro ayer, se refrescó la tierra, sopló una brisa fresca hoy en la madrugada y mi alma se calma. Y yo dije, ay Señor. Y vengo aquí, el aire acondicionado me enfría y me baja las pilas. Y voy a predicar como si estuviera muerto. Pero vine y empecé a hablar de la ira de Dios a los que vienen al discipulado, a mostrarles la gloria de Dios, su justicia, su santidad, cómo aborrece al pecador. Y gracias a Dios me desperté. La palabra de Dios nos despierta, la palabra de Dios nos aviva, la palabra de Dios nos activa, pero nosotros debemos tener una mala conciencia delante de Dios. Y nosotros en Cristo rogamos, despiértame, Señor. Habla, oh Dios, decíamos mientras cantábamos. Habla, oh Dios, despiértame, avívame. Yo quiero tener una buena conciencia, yo quiero ser santo, yo quiero hacer tu voluntad. Despierta mi alma de esta condición adormecida. Hermanos míos, ahora mira, dice el apóstol Pedro, ¿saben por qué ocurre esto? Porque Cristo se dispuso a sufrir, haciendo la voluntad de Dios. Dice que es una petición de buena conciencia delante de Dios. ¿Mediante quién? Mediante la resurrección de Jesucristo. Nada de esto sería posible. Tú no podrías tener una buena conciencia delante de Dios. Tú no podrías sentirte limpio delante de Dios. Tú no hubieras podido regresar a tu Padre delante de Dios. Tú no podrías servir como para que la obra de Dios se extienda si no fuera por Cristo. Porque Él fue y se entregó. Porque Él estuvo dispuesto a sufrir, a ir hasta la muerte, dice la Biblia, y no una muerte cualquiera, la muerte de cruz. Y nos llama a nosotros a que tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este mismo sentir. Sí, hermano, yo también soy pecador. Yo también siento ganas de odiar. Pero ¿sabes qué dice el Señor? No lo hagas. Ama. Yo también me doy mi taco de crítica. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Cállate. Deja de estar hablando. Guarda silencio. No juzgues el siervo ajeno. Es mío. Todas las almas son de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Tanto las que creen como las que no. Todas están en las manos del único Dios, creador de todas las cosas. Algunas son soportadas para ira y juicio y condenación, y otras misericordiosamente son lavadas y limpiadas para disfrutar comunión con Dios. Pero todas están en sus manos. El Señor dice, cállate, cállate. Tú has estado ahí, hermano, donde alguien empieza a hablar de otro. Yo he estado ahí. Y tú quieres hablar, pero ¿qué te dice el Señor? Cállate. Y también he estado ahí donde yo soy el que está hablando. ¿Y qué te dice el Señor? Cállate. Toda esa buena conciencia, toda esa obra de Dios en nosotros, es solo por Cristo en la cruz. Cristo muerto, Cristo vivo en espíritu, Cristo resucitado. Eso es lo que Pedro está diciendo.
vida, muerte y resurrección. Son de importantísimo valor para que nosotros seamos lo que somos hoy. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. A ver si lo encuentro de forma rápida. Dice, y si Cristo no ha resucitado, ¿sabes qué dice? La fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Si Cristo no ha resucitado, estamos caminando rumbo al infierno. Estamos yendo rumbo a experimentar la ira de Dios. Pero, ¿sabes qué dice Pablo? Pero Cristo resucitó. Pero Cristo resucitó. Es lo mismo que Pedro está diciendo aquí. Tú puedes disfrutar de una buena conciencia a pesar de ser un gran pecador. Tú puedes disfrutar de ir a la comunión con Dios a pesar de tu debilidad y de tu pecado, porque Cristo resucitó. Hermanos, ¿por qué se le pudo predicar a los espíritus muertos? Porque Cristo se sujetó y murió. ¿Por qué ustedes pudieron ser reconciliados con Dios? Porque Cristo se sujetó y murió. ¿Por qué ustedes hoy gozan de una buena conciencia delante de Dios? Porque Cristo se sujetó y murió. Y Pedro termina con una visión escatológica. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? Un canto decía así, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo lo aprendí cuando era niño. ¿Y sabe cuál era la respuesta? Mi Dios está en los cielos, también en mi corazón. El mío no está muerto, el mío resucitó. Esa era la respuesta. ¿Dónde está tu Dios? Y todos los niños cantábamos, mi Dios está en los cielos, también está en mi corazón. El mío no está muerto, el mío está resucitado. El apóstol Pedro, después de decirnos todo lo que se logró bajo el sufrimiento de Cristo, después de darnos a Cristo como ejemplo, dice, ¿sabes qué? Está sentado a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Esta es la victoria de Cristo. Todo ha sido sujeto a sus pies y está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo logró eso? Lo logró así. Cristo también murió. Cristo también murió. Hermanos, nosotros queremos ver tiempos mejores. Cállate la boca. ¿No dice eso Pedro? ¿No dice eso? ¿Alguien quiere ver tiempos mejores? ¿Alguien quiere vivir eternamente? Vamos a leerlo. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 8. En conclusión, ¿lo tienen? Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. No devuelvan mal por mal, no devuelvan insulto por insulto, sino más bien den bendición, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Refrene su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. ¿Qué más sigue diciendo? Apártese del mal y haga el bien. Uy, pero yo tendría que morir. ¿Qué dice Pedro en el verso 18? También Cristo murió. También Cristo murió. Y mira todo lo que logró. Mira todo lo que se alcanzó con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, nosotros no hemos visto lo glorioso que será aquel día. Una vez un santo estaba en la tumba, estaba en su lecho de muerte. Ya lo mandé a la tumba, no, antes de que se muriera. Él estaba en su lecho de muerte. Era un hombre que había predicado mucho, había sido muy útil en el ministerio. Y su esposa le decía, mi amor,
voy a orar por tu salud. Y él decía, no, amor, pero estás enfermo. Y su respuesta fue, no me detengan de ver la gloria. Ya no me amarren más aquí. Déjenme ver a aquel que dio su vida por mí. Déjenme alcanzar los beneficios de haber pasado toda una vida diciéndome a mí mismo que no. Sufriendo por aquel que sufrió por mí. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, a tener una visión correcta de la eternidad. Una visión correcta de la gloria que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Que podamos entender a través del ejemplo de Cristo los logros increíbles sobre el pecado y la maldad. Y así podamos calcular lo que vendrá a nuestro favor cuando seamos llamados a la presencia eterna. Pero mientras ese día llega, solo hay un camino que tenemos por delante. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Dice Cristo, mírame solo a mí. Solo a mí. Esto cura todas las quejas, ¿verdad, hermano? Una exposición bíblica como esta cura todo mal. Si yo le digo al hermano Roberto, hermano, quiero hablar contigo ahora más tarde, me quiero quejar. Y el hermano Roberto diría, hermano, cálmate, tranquilo. También Cristo murió. Piensa en eso. Que Dios te bendiga. Y nosotros diríamos, así es. También Él murió. ¿Por qué yo no? Pero mira todo lo que se logró. También a ti y a mí. También nosotros lograremos cosas. Cosas que ojos no han visto. Cosas que oídos no han oído. Son las que están preparadas, dice el Señor. ¿Creemos eso? ¿Creemos eso? Entonces estamos llamados a vivir eso. A vivir eso. Hermano, no hay nada en este mundo que sea mejor que Cristo. Nada en este mundo que sea mejor que Cristo. Es más, allá afuera no hay nada si Cristo no está. Por eso es que dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces no estamos haciendo nada. Pero Él resucitó. Está sentado a la diestra de Dios. Y ha prometido que volverá. Que en un abrir y cerrar de ojos, el cielo se va a destapar y Cristo volverá. O mis ojos aquí se cerrarán y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Y Él prometió pastorear mi alma, aún después de que yo me muera. ¿Sabes qué fue lo que dijo? Yo estaré ahí. Siempre les he dicho eso, ¿verdad? Yo estaré ahí. Tus ojos se cierran aquí y yo te los abro allá. Te daré la mano y pasaremos ese río y moraremos con Él para siempre. Oremos, hermanos.